La arena de Madrid bullía de vida, un hervidero de luces, sonidos y emociones contenidas que se derramaban desde las gradas hasta el tatami central, donde miles de almas aguardaban un espectáculo que prometía ser inolvidable. El Gran Torneo Internacional de Artes Marciales, un evento que congregaba a los mejores luchadores del mundo, había transformado el Palacio de Deportes en un epicentro de pasión y adrenalina. Las banderas de España ondeaban orgullosas entre la multitud, mezcladas con pancartas pintadas a mano que proclamaban el nombre de los favoritos. Los focos cortaban la penumbra con haces de luz que danzaban sobre rostros expectantes, algunos maquillados con los colores de sus equipos, otros ocultos tras las pantallas de sus móviles, capturando cada instante de la noche. El himno nacional acababa de resonar, su eco aún vibraba en el aire, y la voz del presentador irrumpió como un trueno, reverberando en los huesos de los presentes. Damas y caballeros, bienvenidos a la 40ª edición del Gran Torneo Internacional de Artes Marciales. La multitud estalló en un rugido que hizo temblar las gradas, pero en los bastidores, lejos del brillo y el clamor, un joven de 17 años, Álvaro Ruiz, sentía el peso del momento, como si el mundo entero descansara sobre sus hombros. Álvaro ajustaba su cinturón negro por enésima vez. Sus manos temblaban ligeramente mientras alisaba la tela, aún fresca comparada con los cinturones desgastados de los maestros que lo habían precedido. 6 años de entrenamiento, miles de horas de sudor y sacrificio, lo habían llevado a este instante. Un combate de exhibición contra Diego Salazar, el campeón invicto, el nombre más temido y admirado en el circuito moderno de artes marciales. El joven cerró los ojos, intentando calmar el latido frenético de su corazón. A su lado, el maestro Raúl, su sensei, lo observaba con una serenidad que parecía desafiar el caos circundante. Las arrugas de su rostro, marcadas por décadas de disciplina, no mostraban ni euforia ni preocupación, solo un enfoque absoluto. «Respira, Álvaro», dijo con voz suave pero firme, como si las palabras mismas pudieran anclar al chico a la realidad. «Recuerda por qué estás aquí». Álvaro asintió, tragando saliva. «Para representar nuestro dojo con honor, sensei». El maestro Raúl esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos se desviaron hacia la entrada de la arena, donde los técnicos preparaban máquinas de humo y láseres para la entrada triunfal de Salazar. «No», corrigió con calma, «estás aquí para mostrar lo que las artes marciales significan de verdad, no lo que se han convertido». Sus palabras llevaban un peso que Álvaro aún no comprendía del todo. «¿Y Salazar, sensei?», preguntó, incapaz de contener la curiosidad. La expresión del maestro se endureció, casi imperceptiblemente. «Él lucha para destruir, no para honrar. Ten cuidado. Esto no es solo un combate amistoso, sin importar cómo lo llamen». Antes de que Álvaro pudiera responder, una asistente de producción apareció, con un auricular pegado a la oreja y una tablilla apretada contra el pecho. 2 minutos. Pequeño. ¿Listo? Álvaro asintió, aunque su corazón parecía querer escapar de su pecho. «Sí, estoy listo». Las palabras finales del maestro Raúl lo siguieron mientras avanzaba hacia el túnel de entrada. La verdadera fuerza no está en romper, sino en saber cuándo no hacerlo. Las luces de la arena se atenuaron cuando Álvaro pisó la pasarela. Un foco modesto iluminaba su camino hacia el tatami central. La voz del presentador volvió a retumbar. Haciendo su debut en el campeonato, desde Madrid, España, el campeón nacional de la división juvenil y el cinturón negro más joven, jamás invitado a nuestra serie de exhibición. Álvaro Ruiz. El aplauso fue cortés, pero tibio, la reacción típica ante un nombre desconocido. Álvaro mantuvo la mirada fija en el tatami, como le había enseñado el maestro Raúl, sin alardes, sin jugar con la multitud. Las artes marciales no eran un espectáculo. Desde la cabina de comentaristas, situada en un balcón con vistas a la arena, Marta Vega, una veterana periodista deportiva, se inclinó hacia su micrófono. «Una elección interesante para la exhibición de esta noche. Álvaro Ruiz puede ser joven, pero su técnica ha recibido elogios de maestros tradicionales de todo el país. Sus formas tienen una precisión que rara vez vemos en competidores de su edad». Su compañero de retransmisión, un ex luchador reconvertido en analista, asintió. «Totalmente de acuerdo, Marta, aunque uno se pregunta si los organizadores no estarán poniendo al chico
en una situación difícil al enfrentarlo a Diego Salazar. La expresión de Marta se tensó ligeramente. Quizá, aunque las exhibiciones suelen ser una demostración de habilidad, no de dominio, esta noche debería ser sobre técnica. No. Sus palabras se perdieron cuando la arena se sumió en la oscuridad. Un bajo profundo reverberó por el edificio, los focos giraron frenéticamente y el ruido de la multitud se transformó en un rugido de anticipación que empequeñeció la entrada de Álvaro. Y ahora, el momento que todos han estado esperando. El rey indiscutible de las artes marciales modernas, el campeón mundial invicto, el hombre, el mito, el destructor, Diego Salazar. Los fuegos artificiales estallaron en el túnel de entrada, y a través del humo y las luces intermitentes emergió Salazar, 30 años, 1,90 m, con un físico esculpido y la arrogancia de quien sabe que el mundo lo observa. Su música de entrada, un tema electrónico cargado de bajos, retumbaba mientras avanzaba hacia el tatami, deteniéndose ocasionalmente para flexionar los músculos ante las cámaras o señalar a los fans. La voz de Marta Vega mantuvo su profesionalidad, pero un leve matiz de frialdad se coló en sus palabras. Y aquí viene Salazar, haciendo una entrada como siempre, campeón invicto, aunque sus combates de exhibición han generado críticas por su intensidad. Cuando Salazar llegó al tatami, Álvaro le hizo una reverencia respetuosa. La respuesta de Salazar fue un asentimiento desganado antes de volverse hacia la multitud, alzando los brazos para absorber la adoración. La diferencia entre ambos no podía ser más evidente. Álvaro, con su gi blanco tradicional y su cinturón negro, permanecía en silencio, con las manos cruzadas frente a él. Salazar, con un equipo de competición personalizado cubierto de logotipos de patrocinadores, calculaba cada movimiento para atraer atención. En una fila cercana al tatami, casi invisible entre celebridades y VIPs, estaba sentado un hombre cuya presencia aún no había sido anunciada. Fernando Torres, leyenda del fútbol español, ícono cultural y apasionado de las artes marciales, observaba en silencio. Su asistencia era una rareza. Rara vez aparecía en eventos comerciales, pero el maestro Raúl, un viejo amigo, le había mencionado que su alumno competiría esa noche. Torres, sin alardes ni fanfarrias, había acudido para apoyar. El árbitro llamó a ambos competidores al centro del tatami. Recuerden, caballeros, esto es un combate de exhibición. Se permite el contacto total, pero con control. Se trata de demostrar habilidad, no de causar lesiones. 3 asaltos de 2 minutos. ¿Entendido? Sí, señor, respondió Álvaro con otra reverencia. Salazar sonrió con sorna. Clarísimo. Sus ojos no se apartaron de la multitud mientras regresaban a sus posiciones iniciales. El maestro Raúl intercambió una mirada con Torres desde el otro lado de la arena, un leve asentimiento entre dos hombres que compartían un respeto mutuo forjado en caminos distintos. El árbitro alzó la mano. Competidores, listos. La multitud contuvo el aliento. Comiencen. Álvaro adoptó su postura, tradicional, equilibrada, impecable. Salazar giraba con pereza, casi con desdén, su guardia aparentemente relajada. Durante varios segundos se estudiaron mutuamente. Álvaro cauteloso, Salazar fingiendo aburrimiento. Entonces, Salazar atacó. El asalto llegó con tal velocidad y ferocidad que muchos en la multitud jadearon. No eran los movimientos coreografiados y controlados esperados en una exhibición, sino una combinación de fuerza bruta destinada a aplastar a su joven oponente. Álvaro bloqueó los primeros golpes, su técnica sólida a pesar de la sorpresa, pero Salazar avanzó implacable. Vaya, Salazar empieza agresivo desde el principio, comentó Marta, con un tono de desaprobación apenas disimulado. No es el proceso de tanteo que solemos ver en combates de exhibición. Álvaro recuperó la compostura, esquivando un potente puntapié circular y contraatacando con una combinación perfectamente ejecutada, justo lo que una exhibición debería mostrar. Por un instante, pareció igualar la intensidad de Salazar, ganándose murmullos de aprecio de los espectadores más entendidos. Ese breve éxito solo pareció enfurecer a Salazar. Su expresión se oscureció, y la siguiente secuencia de ataques llegó con una intensidad aún mayor. Esto ya no era una exhibición, era un depredador buscando dominar a su presa. Desde su asiento,
Los ojos de Fernando Torres se entrecerraron ligeramente. A su lado, un VIP le susurró: «El chico aguanta bien, ¿no?». Torres no respondió. Su atención fija en el tatami. Veía lo que otros aún no percibían: el cambio peligroso en la actitud de Salazar, la intención detrás de sus movimientos. A mitad del asalto, Álvaro conectó un contraataque limpio, nada poderoso pero técnicamente perfecto. Un aplauso disperso reconoció la habilidad. Los ojos de Salazar destellaron, retrocedió, limpiándose la boca con el dorso de la mano, y sonrió, no con la arrogancia que solía mostrar, sino con algo más frío. «Buen golpe, pequeño», dijo, lo bastante bajo para que solo Álvaro lo oyera. «Veamos cómo manejas esto». Lo que siguió no fue artes marciales como Álvaro las había aprendido, fue violencia cruda y eficiente. Salazar lanzó una combinación cegadora, cada golpe cargado de potencia máxima. Álvaro se defendió valientemente, su técnica aún sólida, pero estaba siendo abrumado por la pura agresividad. «Esto se está pasando de la raya», comentó Marta con dureza. Salazar parece haber olvidado que esto es una exhibición. El maestro Raúl, desde el borde del tatami, apretaba los puños, su calma habitual resquebrajándose. El momento llegó a falta de 20 segundos para el final del asalto. Álvaro, arrinconado contra el borde del tatami, intentó un contraataque de manual. En esa fracción de segundo, Salazar vio su oportunidad. Agarró el brazo de Álvaro y con una intención deliberada y maliciosa, aplicó una llave que fue mucho más allá de la técnica competitiva. El sonido del brazo de Álvaro al romperse cortó el ruido de la arena como un disparo. El grito de dolor del adolescente silenció a la multitud. Se desplomó en el tatami, con el rostro contorsionado, agarrándose el brazo claramente roto. El árbitro se precipitó hacia ellos, haciendo señales frenéticas para que entrara el equipo médico. Salazar retrocedió, una sonrisa satisfecha asomando en las comisuras de su boca. Alzó los brazos hacia la multitud como si celebrara una victoria, mientras el personal médico rodeaba al joven caído. «Eso fue absolutamente deliberado», dijo Marta, su voz temblando de furia contenida a través del sistema de megafonía. «No hay lugar para eso en una exhibición ni en ninguna competición legítima. Lo que acabamos de presenciar fue un asalto, no artes marciales». La reacción de la multitud fue mixta, jadeos de shock y murmullos de ira se mezclaron con aplausos dispersos de quienes habían venido por espectáculo sangriento más que por arte. El maestro Raúl corrió al lado de su alumno, su compostura finalmente rota mientras se arrodillaba junto a Álvaro. Mientras los médicos colocaban a Álvaro en una camilla, Salazar paseaba por el tatami como un gladiador victorioso, absorbiendo tanto los vítores como los abucheos con igual satisfacción. Agarró el micrófono del presentador. «Esto es lo que pasa cuando los niños intentan jugar con hombres», proclamó, su voz resonando en la arena ahora silenciosa. «Esto no es un torneo de dojo, pequeño». Desde su asiento en primera fila, Fernando Torres observaba en silencio, su rostro curtido sin traicionar emoción alguna. Pero quienes estaban lo bastante cerca podrían haber notado un cambio en sus ojos, una tormenta silenciosa formándose tras su calma exterior. Su mirada no se apartó de Salazar mientras el campeón continuaba su circuito autoproclamado de gloria. En el área médica de los bastidores, Álvaro luchaba por contener las lágrimas mientras un médico examinaba su brazo. «Lo siento, sensei», susurró al maestro Raúl. «Te he fallado». El maestro sacudió la cabeza. «No, Álvaro. Hoy has honrado nuestro dojo. Él es quien ha fallado a su arte». Sus ojos se desviaron hacia la arena, donde la voz de Salazar aún retumbaba. «Algunas lecciones llegan a un gran precio». De vuelta en la arena, el ambiente se había fracturado. Lo que había comenzado como emoción se estaba convirtiendo en algo más oscuro, un malestar colectivo por lo que habían presenciado, y quizá por su propio papel en celebrarlo. Mientras llevaban a Álvaro en camilla, Fernando Torres se puso en pie silenciosamente. El equipo médico trasladó al joven por el corredor de los bastidores, sus voces urgentes resonando contra las paredes de hormigón. El rostro de Álvaro había palidecido. El sudor perlaba su frente mientras el shock se instalaba. El maestro Raúl mantenía el paso junto a la camilla, su mano descansando suavemente en el hombro de su alumno, la única señal externa de su tumulto interior. «La presión está bajando un poco. Movámonos más rápido», murmuró un paramédico a otro.
Las ruedas de la camilla chirriaban contra el suelo pulido mientras doblaban una esquina hacia la estación médica. En la arena, el caos reinaba. Salazar había arrojado el micrófono al atónito presentador y ahora se dirigía directamente a las cámaras, flexionando los músculos y señalando los logotipos de sus patrocinadores. Absolutamente vergonzoso, la voz de Marta Vega cortó la retransmisión, abandonando finalmente toda contención profesional. Lo que hemos visto esta noche es la antítesis de lo que representan las artes marciales. Diego Salazar ha lesionado deliberadamente a un competidor de 17 años, en lo que se suponía que era una exhibición de habilidad y respeto. Su compañero carraspeó. Incómodo, palabras duras. Marta, aunque, para ser justos, no hay nada justo en lo que acaba de pasar, le interrumpió ella, inclinándose hacia el micrófono. Llevo 15 años cubriendo deportes de combate. Ese candado al brazo fue aplicado con la intención deliberada de herir. En mi opinión, Salazar debería ser descalificado y suspendido de inmediato. En la cabina de producción, los ejecutivos de la cadena estaban en plena discusión frenética. El incidente se estaba volviendo viral en tiempo real, con clips del brazo roto propagándose por las redes sociales. Los hashtags Salazar S.E. Niño, Campeón Roto y el más condenatorio, Bully de Artes Marciales, ya estaban en tendencia. Necesitamos controlar esta narrativa, siseó el productor principal por su auricular. Corten a publicidad ahora. Mientras la transmisión pasaba a los anuncios, los oficiales del torneo se reunieron al borde del tatami. El árbitro principal gesticulaba enfáticamente, con el rostro enrojecido de ira. El director del torneo, un excompetidor convertido en empresario, parecía debatirse entre la preocupación y el cálculo. Incluso mientras discutían cómo proceder, la atención de la multitud permanecía fija en Salazar, quien parecía alimentarse de la controversia a su alrededor. Sentado de nuevo en su posición de primera fila, Fernando Torres permanecía inmóvil, sus manos descansando ligeramente sobre las rodillas. A diferencia de los que lo rodeaban, revisando sus teléfonos o discutiendo con sus vecinos, mantenía una calma centrada. Solo sus ojos se movían, siguiendo cada gesto de Salazar con la precisión de un hombre acostumbrado a leer las intenciones de sus rivales en los campos de fútbol. A su lado, un hombre bien vestido con una insignia de VIP se inclinó hacia él. Vergonzoso, ¿no? Alguien debería darle una lección de respeto a ese arrogante. Torres no respondió, su enfoque inquebrantable. Cuando la transmisión regresó de la publicidad, Salazar había sido escoltado al borde del tatami, pero se negaba a abandonar la arena. Los oficiales del torneo mantenían la distancia, aparentemente inseguros de cómo manejar la situación. El presentador, visiblemente incómodo, intentó pasar al siguiente combate programado. Damas y caballeros, continuaremos con nuestro programa en breve. Por favor, permanezcan en sus asientos. Su entrega torpe solo aumentó la tensión. Los abucheos se mezclaban con vítores mientras Salazar jugaba con la multitud dividida. En el área médica, la actividad era frenética. Los médicos confirmaron lo que todos ya sabían. El cúbito de Álvaro estaba roto limpiamente, requiriendo hospitalización inmediata y probablemente cirugía. Mientras lo preparaban para el traslado, un oficial del torneo rondaba cerca, intentando gestionar el desastre de relaciones públicas que se desplegaba en tiempo real. Lamentamos profundamente este incidente, dijo al maestro Raúl en voz baja. La organización cubrirá todos los gastos médicos, por supuesto. Estamos discutiendo medidas disciplinarias para Salazar mientras hablamos. La respuesta del maestro fue tranquila pero cortante. Invitaron a un tiburón a nadar con niños y ahora se sorprenden de que haya sangre. Su preocupación llega tarde. El oficial retrocedió, claramente incómodo. Señor, esta exhibición fue aprobada por todas las partes. La exención de responsabilidad establecía claramente. La exención no decía que mi alumno sería mutilado deliberadamente para entretenimiento, interrumpió el maestro Raúl, con una rara chispa de ira en los ojos. Guarde sus maniobras legales para la prensa. Cerca, Marta Vega había abandonado la cabina de comentaristas para presenciar las consecuencias de primera mano. Se quedó en el pasillo, cuaderno en mano, observando el intercambio con ojos agudos. Cuando el maestro Raúl se apartó del oficial, ella se acercó con cuidado. Maestro Sánchez, dijo, inclinándose ligeramente en señal de respeto. Marta Vega, de Deporte Central,
Lamento mucho lo que le ha pasado a su alumno. Lo que vimos ahí fuera fue imperdonable. El maestro la estudió por un momento. Tú también entrenaste, lo oigo en tu voz. Una chispa de sorpresa cruzó el rostro de Marta. Sí, 8 años antes de dedicarme al periodismo. Shotokan. Él asintió. Entonces entiendes lo que se perdió ahí fuera hoy. No solo un combate. Lo entiendo, dijo ella en voz baja. ¿Puedo preguntar si Álvaro estará bien? La mirada del maestro se desvió hacia donde su alumno era preparado para el traslado, con una mascarilla de oxígeno cubriendo su rostro. Su cuerpo sanará. Su espíritu. Eso está por verse. Marta dudó, luego preguntó, ¿estaría dispuesto a hacer una declaración? La gente debería escuchar a alguien que comprende lo que las artes marciales están destinadas a representar. Antes de que el maestro pudiera responder, un alboroto estalló desde la dirección de la arena. La voz amplificada de Salazar resonó por el pasillo. De alguna manera, había recuperado un micrófono. ¿Eso es todo lo que tienen? Su voz burlona retumbó por el sistema de sonido. Un niño con el brazo roto, y todos pierden la cabeza. Esto es pelear, no una clase de karate para niños. La expresión del maestro Raúl se ensombreció. Se volvió hacia Marta. Quizá no sea mi declaración la que importe ahora. En la arena, Salazar se había posicionado de nuevo en el centro del tatami, con el personal de seguridad dudando en acercarse. El director del torneo hacía señales frenéticas para que los técnicos cortaran el micrófono, pero parecían incapaces o reacios a cumplir. ¿Quieren artes marciales reales?, continuó Salazar, dirigiéndose a las cámaras que seguían enfocándolo. Esto es, no reverencias, meditaciones, ni tonterías filosóficas. Poder, dominio, victoria a cualquier precio. Giró lentamente, abarcando todas las secciones de la multitud. ¿Alguien aquí no está de acuerdo? ¿Alguien cree que puede mostrarme este honor que supuestamente no tengo? Su desafío flotó en el aire. La reacción de la multitud fue mixta, murmullos incómodos salpicados de vítores dispersos de sus fans más acérrimos. La mayoría de los espectadores simplemente observaban, atrapados en un silencio incómodo, presenciando un desastre del que no podían apartar la mirada. Entonces, la mirada de Salazar se fijó en la primera fila, en la figura aún sentada de Fernando Torres. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. «Vaya, vaya», dijo arrastrando las palabras al micrófono. «Miren quién tenemos aquí. Una leyenda viva, Fernando Torres en persona, honrándonos con su presencia». Hizo una reverencia exagerada y burlona. «Dime, estrella, ¿no se trata de esto? ¿De probar quién es el más fuerte? ¿O has olvidado lo que se siente estar en el campo ahora que eres una celebridad retirada?» Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Incluso los seguidores de Salazar parecían sorprendidos por el desafío directo a una figura tan icónica. Los teléfonos se alzaron más, capturando lo que rápidamente se estaba convirtiendo en el momento más controvertido de la historia del torneo. En la cabina de comentaristas, el compañero de Marta susurró: «¿Acaba de retar a Fernando Torres? ¿Está loco?» Torres permaneció sentado, su expresión inalterada. Si el insulto lo afectó, no dio señales. Su calma pareció frustrar a Salazar, cuya sonrisa se tensó en los bordes. «¿Nada que decir?», presionó Salazar, su voz más afilada. «Vamos, leyenda». El Kiko no dio la talla. «¿Por qué no muestras a esta gente cómo son las artes marciales de la vieja escuela? ¿O son solo historias?». Desde diferentes puntos de la arena, quienes conocían a Torres, antiguos compañeros, amigos, aficionados, observaban con expresiones de complicidad. Reconocían la quietud que se había posado sobre él, entendían lo que significaba. No era vacilación ni intimidación, era la calma de un hombre que había trascendido la necesidad de probarse a sí mismo hacía años. En el área médica, Álvaro había recuperado suficiente claridad para notar el monitor que mostraba la arena. A pesar del dolor, sus ojos se abrieron de par en par ante lo que estaba ocurriendo. «Sensei», susurró a través de la mascarilla de oxígeno. «¿Es eso, Fernando Torres?» El maestro Raúl asintió lentamente. «Sí, un viejo amigo. Vino esta noche para verte competir». Los ojos de Álvaro se llenaron de lágrimas, mezcla de dolor, decepción y ahora incredulidad. Estaba viéndome, y ahora Salazar lo está desafiando. «Salazar no entiende lo que está haciendo», dijo el maestro en voz baja.
Solo ve otro oponente al que dominar. No reconoce la profundidad del agua en la que se está metiendo. En el tatami, el desafío de Salazar se volvió más directo. ¿Qué tal, Torres? Un asalto, tú y yo. Muestra a esta gente si la leyenda aún tiene algo que ofrecer. Extendió los brazos ampliamente. A menos que tengas miedo de que un luchador de verdad dañe esa reputación tuya. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada ojo en la arena estaba fijo en Fernando Torres, esperando su respuesta. Las cámaras se acercaron a su rostro, proyectando su imagen en las pantallas gigantes de la arena. Lentamente, con deliberación, Torres se puso en pie. No llevaba equipamiento de combate, solo una camisa sencilla y pantalones, pero al levantarse, una energía casi palpable cambió la atmósfera de la arena. Sus movimientos llevaban la fluidez de un hombre cuya vida había estado dedicada a la disciplina, no solo en el fútbol, sino en su pasión por las artes marciales. La reacción de la multitud fue inmediata. Los que habían vitoreado a Salazar se silenciaron, mientras que los que observaban en un silencio incómodo comenzaron a murmurar con anticipación. Un cántico comenzó en alguna parte de las gradas superiores, suave al principio, luego creciendo. Torres, Torres, Torres no reconoció el cántico. Sus ojos permanecieron fijos en Salazar, quien seguía en el centro del tatami, micrófono en mano, con su expresión arrogante titubeando ligeramente, mientras la leyenda se acercaba al borde del área de competición. En la cabina de comentaristas, la retransmisión se había quedado casi muda. Finalmente, Marta susurró al micrófono. «Damas y caballeros, no estoy segura de qué vamos a presenciar, pero Fernando Torres parece estar respondiendo al desafío de Diego Salazar. Debo señalar que el señor Torres, aunque conocido por su carrera futbolística, ha estudiado artes marciales durante años, pero enfrentarse a un campeón como Salazar». Torres se detuvo al borde del tatami. Por primera vez habló, su voz tranquila pero resonando en la arena silenciada. «Joven», dijo, dirigiéndose únicamente a Salazar, «las artes marciales no se tratan de romper brazos, se tratan de construir carácter». La sonrisa de Salazar regresó, burlona. Bonitas palabras de un hombre que teme pisar el tatami. La expresión de Torres no cambió. Con la misma calma deliberada que definía cada uno de sus movimientos, dio un paso hacia la superficie de competición. El momento en que el pie de Fernando Torres tocó el tatami, la arena estalló. La tensión contenida que había atenazado a la multitud se rompió en un rugido atronador, un sonido construido no solo por la emoción, sino por el reconocimiento colectivo de que estaban presenciando algo extraordinario. Los flashes de las cámaras iluminaron el espacio oscurecido. Los teléfonos se alzaron para capturar lo que nadie había esperado ver. La tormenta había comenzado, y Fernando Torres estaba en el centro de ella. La arena de Madrid vibraba con una energía que parecía trascender el tiempo, como si cada alma en las gradas contuviera el aliento ante la presencia de Fernando Torres en el tatami. El rugido de la multitud aún resonaba, un eco de expectación que se había transformado en algo más profundo, una mezcla de asombro y reverencia. Diego Salazar, el campeón invicto que momentos antes había dominado el escenario con su arrogancia, ahora parecía más pequeño, su figura empequeñecida por la calma imperturbable de la leyenda frente a él. Torres, vestido con una sencilla camisa y pantalones, sin equipo de combate ni alardes, permanecía inmóvil en el centro del tatami, sus ojos claros y enfocados fijos en Salazar, con una intensidad que hacía que el joven campeón cambiara el peso de un pie a otro, casi inconscientemente. La multitud, que había pasado de la furia al entusiasmo, ahora guardaba un silencio expectante, como si supiera que lo que estaba por venir no sería una pelea ordinaria, sino algo que cambiaría para siempre la forma en que entendían las artes marciales. En la cabina de comentaristas, Marta Vega, con la voz temblorosa por la emoción, se inclinó hacia su micrófono. «Damas y caballeros, estamos presenciando un momento sin precedentes. Tras el controvertido incidente con Álvaro Ruiz, Diego Salazar ha desafiado directamente a Fernando Torres, y el ícono español ha aceptado. No sabemos qué va a pasar, pero esto ya no se trata solo de un combate». Su compañero, todavía atónito, murmuró: «Marta, esto no puede estar permitido. Torres es una leyenda del fútbol, no un luchador profesional. Los organizadores deberían intervenir». Marta lo interrumpió suavemente.
Mira a los oficiales. Nadie se mueve. Nadie quiere detener esto. En el borde del tatami, el director del torneo y los árbitros permanecían paralizados, sus rostros atrapados entre la preocupación y el asombro. Salazar, recuperando algo de su bravuconería, dio un paso adelante, girando lentamente alrededor de Torres, manteniendo la distancia. «¿Qué pasa, Estrella?», dijo, su voz resonando sin necesidad del micrófono, que había arrojado al suelo. «¿Esperas que me incline? ¿Que muestre respeto?». Hizo una reverencia exagerada y burlona, sin apartar los ojos de Torres. «¿Contento ahora? ¿Listo para ser humillado?». Torres no reaccionó. Su postura era relajada, sus manos sueltas a los costados, sin rastro de una guardia de combate. Cuando finalmente habló, su voz fue firme, pero cargada de una calma que parecía desarmar la agresividad de Salazar. «No estoy aquí para pelear contigo, joven». La cara de Salazar se torció en una mueca de desprecio. «Entonces, ¿por qué pisaste el tatami, viejo? ¿Para darme un sermón? ¿Para mostrar tus trucos de estrella a esta gente?». Hizo un gesto amplio hacia la multitud. «Vinieron a ver una pelea de verdad, no tus historias de fútbol». Torres inclinó la cabeza ligeramente, como si considerara las palabras de Salazar. «Pisé este tatami», dijo, cada palabra medida, porque alguien tenía que hacerlo. La simplicidad de la frase, pronunciada con una convicción absoluta, hizo que la sonrisa de Salazar vacilara. Algo en el tono de Torres, no amenazante, no jactancioso, sino profundamente sincero, resonó en la arena, silenciando incluso a los espectadores más ruidosos. En el área médica de los bastidores, Álvaro, aún en la camilla con su brazo roto estabilizado en un yeso temporal, había convencido a los paramédicos para retrasar su traslado al hospital. Sus ojos estaban fijos en el monitor que mostraba la arena, el dolor físico momentáneamente eclipsado por lo que veía. El maestro Raúl estaba a su lado, una mano descansando ligeramente en el hombro de su alumno. «¿Va a pelear con Salazar, sensei?», preguntó Álvaro, su voz tensa por el dolor y la incredulidad. El maestro Raúl negó con la cabeza, sus ojos nunca abandonaron la pantalla. «Fernando no necesita pelear para enseñar una lección». En el tatami, Salazar había recuperado su compostura. Desechó el micrófono y comenzó a rodar los hombros, calentando como si se preparara para un combate oficial. «Sin árbitros esta vez», gritó a Torres. «Sin reglas. Solo tú y yo. Leyenda contra realidad». Torres permaneció inmóvil, sus manos aún a los costados. «Siempre hay reglas, hijo», respondió, «aunque no las reconozcas». La paciencia de Salazar se agotó visiblemente. «Basta de charlas». Avanzó, adoptando una postura de lucha agresiva, inclinada hacia adelante, diseñada para intimidar. «Levanta las manos, Estrella. No quiero que digan que golpeé a un ídolo sin darle una oportunidad». La tensión en la arena se disparó. Muchos espectadores estaban de pie. El lugar entero parecía contener el aliento. Algunos, en las primeras filas, reconocían la calma de Torres, no como debilidad, sino como la marca de alguien que había dominado no solo su cuerpo, sino su espíritu. «Última oportunidad», advirtió Salazar, rebotando ligeramente sobre las puntas de los pies. «Defiéndete». La respuesta de Torres fue bajar la mirada brevemente al punto del tatami donde Álvaro había caído. Cuando volvió a mirar a Salazar, algo había cambiado en sus ojos. No era ira, sino una claridad resuelta. «Un verdadero artista marcial», dijo en voz baja, «no necesita proclamar su fuerza, la demuestra con su contención». La paciencia de Salazar se rompió. Con una exhalación brusca, se lanzó hacia adelante, lanzando un jab relampagueante directo al rostro de Torres, un golpe arrojado con toda la fuerza de un campeón, diseñado para terminar la confrontación al instante. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que muchos espectadores luego debatirían qué habían visto exactamente. La mano de Torres se movió, un gesto mínimo, económico. El puñetazo de Salazar, lanzado con potencia de campeonato, encontró solo aire. En el mismo movimiento fluido, Torres había ajustado su posición ligeramente, redirigiendo el impulso de Salazar con un toque tan sutil que parecía casi gentil. Sin embargo, el resultado fue devastador. Salazar tropezó hacia adelante, su equilibrio comprometido, la fuerza de su propio ataque volviéndose en su contra. Se recuperó antes de caer,
girándose con una mirada de sorpresa que rápidamente se transformó en furia. Esquiva afortunada, gruñó, abandonando toda pretensión de espectáculo. Sus ojos se habían reducido a rendijas peligrosas. Torres volvió a su postura neutral, las manos de nuevo a los costados, su respiración calmada, su expresión inalterada. No fue suerte, hijo. La reacción de la multitud fue inmediata. Jadeos seguidos de un cántico renovado. «Torres, Torres». El sonido creció desde cada sección de la arena, ahogando las voces dispersas que aún apoyaban a Salazar. Furioso, Salazar lanzó una combinación. Jab, cruzado, patada circular, cada golpe arrojado con la precisión técnica y la potencia que le habían valido sus títulos. La respuesta de Torres desafió las expectativas y, al parecer, las leyes de la física. No bloqueó en el sentido tradicional. En cambio, se movió con una economía de movimiento que parecía casi sin esfuerzo. Pequeños ajustes de posición, desviaciones mínimas, una redirección de energía que dejaba a Salazar golpeando el vacío, su propio impulso desequilibrándolo una vez más. En la cabina de comentaristas, Marta Vega se inclinó hacia adelante, olvidando su profesionalismo. «Dios mío», susurró al micrófono, «no está contraatacando, está neutralizando todo lo que Salazar lanza». Su compañero asintió, igualmente fascinado. «Esto es técnica de nivel maestro. No solo velocidad o fuerza, sino una comprensión de los principios fundamentales de energía y movimiento que subyacen en todas las artes marciales». En el tatami, la frustración de Salazar crecía visiblemente con cada ataque fallido. El sudor brillaba en su frente, su respiración se volvía más pesada, mientras que Torres permanecía compuesto. El contraste entre ellos se agudizaba con cada intercambio. Salazar, cada vez más salvaje y agresivo. Torres, tranquilo y mesurado. «Pelea de verdad», gritó finalmente Salazar, su voz quebrándose por la frustración. «Para de bailar y enfréntame». Torres negó con la cabeza ligeramente. «Pelear contigo solo validaría lo que le hiciste a ese joven». Hizo un gesto hacia la salida por donde habían llevado a Álvaro. «Esto no se trata de luchar, se trata de responsabilidad». Algo en esas palabras pareció encender una furia más profunda en Salazar. Su siguiente ataque llegó sin contención alguna. Una ráfaga de golpes lanzados con intención letal, la precisión técnica sacrificada por pura potencia. Por un instante, pareció que la ferocidad podría superar incluso la maestría de Torres. Pero entonces, Torres ejecutó un movimiento tan perfecto en su sincronización y aplicación que un silencio reverente cayó sobre la arena. Cuando Salazar se comprometió completamente con un golpe poderoso, Torres redirigió la fuerza, barriendo simultáneamente la pierna de apoyo de Salazar en una caída clásica que los artistas marciales reconocerían de los entrenamientos fundamentales. El impacto del cuerpo de Salazar al golpear el tatami resonó en el lugar repentinamente silencioso. No había sido arrojado violentamente ni con esfuerzo aparente, pero la precisión de la técnica lo había dejado completamente indefenso, tumbado de espaldas, mirando a Torres con una mezcla de conmoción y disbelief. Torres retrocedió, sin hacer ningún movimiento para presionar su ventaja. «Levántate», dijo en voz baja. En el área médica, Álvaro observaba la pantalla con los ojos muy abiertos, olvidando momentáneamente su dolor. «¿Viste eso, sensei?», susurró. «¿Cómo se movió?». El maestro Raúl asintió, una rara sonrisa tocando sus labios. «Eso es la diferencia entre alguien que practica artes marciales y alguien que las vive. Fernando no pelea, permite que su oponente se derrote a sí mismo». En el tatami, Salazar se puso en pie tambaleándose, la humillación ardiendo en sus ojos. El showman que había jugado con la multitud había desaparecido. En su lugar estaba un hombre expuesto, su imagen cuidadosamente construida, desmoronándose bajo el peso de una maestría genuina. «Movimiento de suerte», escupió, girando ahora con más cautela. No estaba preparado. Torres permaneció centrado, su voz cargada de una gentileza que cortaba más profundo que cualquier insulto. «No has estado preparado desde que pisaste este tatami. Has confundido ganar con dominar. No son lo mismo». La mandíbula de Salazar se apretó. «Guarda tu sabiduría de estrella. Esto no ha terminado». «Puede estarlo», respondió Torres. «Vete ahora. Visita al joven que heriste. Discúlpate».
Muestra a esta gente que las artes marciales te han enseñado algo más allá de cómo lastimar a otros. Por un instante fugaz, algo vulnerable cruzó el rostro de Salazar, quizás la primera emoción genuina que había mostrado en toda la noche. Luego, se endureció en resolución. Nunca, gruñó, y se lanzó hacia adelante una vez más. Lo que siguió fue menos una pelea que una lección, pública y dolorosamente clara. Cada vez que Salazar atacaba, Torres redirigía, neutralizaba o esquivaba, nunca contraatacando con fuerza, pero demostrando consistentemente una posición y control superiores. Era como presenciar una clase magistral sobre los principios fundamentales que Salazar, a pesar de toda su habilidad técnica, aparentemente nunca había absorbido del todo. La reacción de la multitud se transformó con cada intercambio. Lo que había comenzado como una emoción sedienta de sangre, cambió gradualmente hacia algo más cercano a la reverencia. Incluso aquellos que habían aplaudido la brutalidad de Salazar, ahora observaban en una apreciación silenciosa, mientras Torres demostraba lo que significaba la verdadera maestría en artes marciales después de décadas de dedicación. Tras casi 2 minutos de frustración creciente, Salazar estaba jadeando pesadamente, el sudor cubriendo su rostro. Torres permanecía compuesto, su respiración estable, su postura relajada pero lista. «Basta de juegos», rugió Salazar, su voz áspera por la ira y el esfuerzo. «¿Crees que me estás enseñando algo? Veamos cómo tu filosofía bloquea esto». Lanzó su movimiento característico, la misma combinación devastadora que había roto el brazo de Álvaro. El ataque llegó con una velocidad cegadora, cada golpe fluyendo al siguiente con la precisión técnica que lo había convertido en campeón. Torres leyó el ataque como si estuviera escrito en letras grandes, con movimientos que parecían casi casuales para el ojo inexperto, pero que representaban la cúspide del sincronismo y la habilidad. Neutralizó toda la combinación. La llave final, la que había fracturado el brazo de Álvaro, fue recibida con un contraataque tan perfectamente sincronizado que Salazar se encontró repentinamente arrodillado en el tatami, su propio brazo controlado en el agarre gentil pero inamovible de Torres. La posición reflejaba exactamente lo que Salazar le había hecho a Álvaro, la misma llave, el mismo ángulo vulnerable. Pero donde Salazar había aplicado una fuerza brutal, Torres simplemente mantuvo la posición, sin ejercer presión que pudiera causar daño. La arena se sumió en un silencio absoluto. Todos entendieron el mensaje. Torres podría romper el brazo de Salazar tan fácilmente como Salazar había roto el de Álvaro. El poder para hacerlo estaba literalmente en sus manos. En cambio, Torres se inclinó ligeramente, su voz baja para que solo Salazar pudiera escuchar. «Aquí es donde tomaste tu decisión con ese joven. Aquí es donde decidiste que ganar importaba más que el honor». El rostro de Salazar se contorsionó con la comprensión de su completa vulnerabilidad. Por primera vez en su carrera, un destello de miedo genuino cruzó sus facciones. Torres mantuvo la posición un momento más, luego lo soltó y retrocedió. «Las artes marciales no se tratan de lo que puedes hacerle a otros», dijo, su voz resonando en la arena silenciosa. «Se tratan de lo que eliges no hacer cuando tienes el poder». Se dio la vuelta y caminó tranquilamente hacia el borde del tatami, dejando a Salazar arrodillado, con la cabeza inclinada, no en respeto, sino bajo el peso aplastante de la humillación pública. Cuando Torres alcanzó el borde del área de competición, el silencio se rompió. Comenzó con aplausos dispersos, luego se extendió hasta que toda la arena retumbó con una ovación de pie que recorrió cada sección. No era el rugido sediento de sangre que había recibido la violencia de Salazar, era algo más profundo, reconocimiento, respeto, quizás incluso gratitud. Torres reconoció la respuesta con un leve asentimiento, luego continuó caminando hacia la salida. Al pasar por la cabina de comentaristas, Marta Vega extendió impulsivamente la mano. Torres se detuvo, estrechándola brevemente. «Gracias», dijo ella, con la voz cargada de emoción, «por recordarnos a todos de qué se trata esto». Torres asintió una vez más, luego siguió adelante, desapareciendo en el túnel que llevaba a los bastidores. Detrás de él, Salazar permanecía de rodillas en el centro del tatami, rodeado por los aplausos ensordecedores que no eran para él. El corredor de los bastidores zumbaba con una energía frenética. Los asistentes de producción corrían entre estaciones. El personal de seguridad hablaba urgentemente por sus auriculares, y los ejecutivos de la cadena
se reunían en círculos apretados, sus rostros reflejando desde pánico hasta cálculos fríos. El torneo, cuidadosamente orquestado, se había descarrilado espectacularmente. Las transmisiones en vivo habían capturado cada momento de la humillación de Salazar y la maestría silenciosa de Torres. A través de este caos, Torres se movía con la misma calma mesurada que había mostrado en el tatami. Los miembros del personal se apartaban a su paso. Las conversaciones se detenían a mitad de frase. Algunos asentían respetuosamente, otros simplemente lo miraban, aún procesando lo que habían presenciado. Su destino era claro, el área médica donde Álvaro estaba siendo atendido. Cuando se acercó, encontró al maestro Raúl de pie fuera de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Los dos hombres se miraron, décadas de historia compartida, pasando entre ellos en un intercambio silencioso. «Viejo amigo», dijo finalmente el maestro Raúl, desplegando los brazos y extendiendo la mano. «Ha pasado demasiado tiempo». Torres estrechó la mano con firmeza. «Lamento que estas circunstancias nos hayan reunido de nuevo, Raúl. Vine a ver competir a tu alumno. Eso solo ya era un honor». La expresión del maestro se suavizó ligeramente. Lo que pasó después era necesario. Dentro de la sala médica, Álvaro estaba sentado en la camilla, su brazo roto ahora estabilizado en un yeso temporal. El color había vuelto a su rostro, aunque las líneas de dolor aún surcaban su frente. Cuando la puerta se abrió, revelando a Torres junto a su sensei, los ojos del adolescente se abrieron como platos. «Señor Torres», exclamó, intentando instintivamente ponerse de pie antes de estremecerse por el movimiento. Vi lo que pasó en el monitor, la forma en que se movió. Las palabras le fallaron por completo. Torres se acercó a la camilla, su rostro curtido calentado por una sonrisa gentil. «Quédate sentado, hijo. Has pasado por suficiente hoy». Álvaro tragó saliva con fuerza. «Nunca he visto nada igual. Lo que hizo con Salazar». Torres negó con la cabeza, su voz cargada del peso de años dedicados no solo al fútbol, sino a entender las artes marciales. «Lo que viste no fue solo técnica. Salazar tiene técnica. Lo que le falta es perspectiva. Te lastimó porque podía». El maestro Raúl se acercó, situándose junto a su alumno. Fernando le mostró otro camino. La contención cuando se tiene poder sobre otros. Esa es la verdadera medida de un artista marcial. Álvaro miró su brazo roto. «Fallé ahí fuera. No fui lo suficientemente bueno». La expresión de Torres se volvió seria. «No, hijo, no fallaste. Fuiste traicionado por alguien que violó la confianza de un combate de exhibición». Colocó una mano suavemente en el hombro ileso de Álvaro. «La pregunta no es si fallaste hoy. Es qué aprenderás de este momento». Un alboroto en el pasillo los interrumpió. Voces elevadas y el sonido de pasos acercándose. La puerta se abrió de golpe, revelando a Diego Salazar, aún enrojecido por el esfuerzo, sus ojos salvajes con una mezcla volátil de humillación y rabia. Dos guardias de seguridad lo flanqueaban, claramente habiendo fallado en evitar su avance. «Esto no ha terminado», escupió, mirando fijamente a Torres. El campeón cuidadosamente curado se había desmoronado por completo. Su ji de diseño estaba desaliñado, el sudor manchaba la tela, el cabello pegado a la frente. Torres se volvió hacia él con calma. «Tú solo te encargaste de eso». La simple declaración golpeó a Salazar como un golpe físico. Retrocedió ligeramente, luego se recompuso. «¿Crees que un día de suerte te hace mejor que yo? Sigo siendo el campeón, sigo siendo la cara de este deporte. ¿Es esto lo que quieres que represente tu deporte?», preguntó Torres en voz baja, señalando el brazo roto de Álvaro. «Lastimar a chicos para probar tu dominio». La mirada de Salazar se desvió brevemente hacia Álvaro, algo ilegible cruzando sus facciones antes de que la máscara de arrogancia volviera a su lugar. «Los deportes de combate no son para los débiles». Entró en la arena, pagó el precio. «Fue un combate de exhibición», dijo el maestro Raúl, su voz tensa con una ira controlada. «Una demostración de habilidad, no un campo de batalla». «Todo es un campo de batalla», replicó Salazar. «Eso es lo que ninguno de ustedes entiende. Sus reverencias tradicionales y su basura filosófica no funcionan en el mundo real. La fuerza es lo único que importa». Torres lo estudió por un largo momento. «He conocido a muchos como tú a lo largo de los años», dijo finalmente. «Hombres que confunden la crueldad con la fuerza,
el dominio con la maestría. Todos eventualmente descubren la misma verdad. ¿Sí? ¿Cuál es esa?, se burló Salazar. Que han construido su fundamento sobre arena, dijo Torres, su voz conversacional, pero cargada de una convicción absoluta. La verdadera fuerza, la que perdura, viene del carácter, no de romper a otros para probar tu poder. Salazar abrió la boca para responder, pero Torres continuó antes de que pudiera hablar. No pisé ese tatami para humillarte, hijo. Lo hice para recordarle a todos los que miraban de qué se tratan las artes marciales, incluyéndote a ti. Hizo un gesto hacia Álvaro. Tienes una oportunidad ahora mismo para mostrar verdadera fuerza. Discúlpate con este joven. Demuéstrale que los campeones también pueden reconocer cuando han ido demasiado lejos. La sala médica cayó en un silencio pesado. Incluso los guardias de seguridad parecían contener el aliento, presenciando un momento que se sentía más grande que el conflicto inmediato. Álvaro miró de Torres a Salazar, su expresión una mezcla de dolor y esperanza cautelosa. El rostro de Salazar pasó por una serie compleja de emociones. Por un instante fugaz, algo vulnerable pareció romper su fachada, quizás un vistazo a la persona detrás del personaje que había construido. Luego, sus facciones se endurecieron. «Guarda tus sermones», dijo fríamente. «Esto no es una de tus entrevistas de fútbol donde el malo ve el error de sus caminos». Se volvió hacia Álvaro, sus ojos entrecerrados. «Recuerda este dolor, pequeño. Recuerda qué pasa cuando entras en la arena con luchadores de verdad». Con eso, giró y empujó a los guardias de seguridad, alejándose por el corredor. Uno de los guardias hizo un movimiento para seguirlo, pero Torres negó con la cabeza ligeramente. «Déjalo ir», dijo. «Algunas lecciones toman más tiempo en aprenderse que otras». Tras la partida de Salazar, un silencio pesado se asentó en la sala. Álvaro finalmente lo rompió, su voz joven sorprendentemente firme. «No va a cambiar, ¿verdad?» «Eso no nos corresponde decidirlo», respondió Torres. «Cada persona debe encontrar su propio camino. Algunos toman viajes más largos que otros». El maestro Raúl se acercó para revisar el yeso de Álvaro. «La ambulancia está lista para llevarte al hospital. Tus padres nos encontrarán allí». Álvaro asintió. Luego miró a Torres. «Gracias por lo que hiciste ahí fuera. No solo por mí, sino por mostrarle a todos de qué se tratan realmente las artes marciales». Torres sonrió, la expresión calentando sus facciones curtidas. «Tú concéntrate en sanar, hijo, tanto tu brazo como tu espíritu. Este momento no define tu viaje a menos que lo permitas». Mientras el personal médico entraba para preparar a Álvaro para el traslado, Torres se hizo a un lado, intercambiando unas palabras tranquilas con el maestro Raúl. Su conversación fue interrumpida por la aparición de Marta Vega en la puerta, micrófono en mano, con un operador de cámara esperando respetuosamente detrás. «Señor Torres», dijo, inclinándose ligeramente en la manera tradicional. «Sé que es un momento difícil, pero ¿estaría dispuesto a compartir unas palabras con nuestra audiencia? Lo que pasó esta noche ya se ha vuelto viral. La gente lo está llamando un momento definitorio para las artes marciales». Torres consideró su solicitud, luego asintió una vez. «No aquí», dijo, señalando hacia Álvaro. «El joven necesita privacidad». «Por supuesto», acordó Marta rápidamente. Lo condujo a una sección más tranquila de los bastidores, lejos del flujo principal de tráfico, pero aún a la vista de la sala médica. Una vez que la cámara estuvo posicionada, Marta se compuso, entrando en su modo profesional. «Estamos aquí en los bastidores con la leyenda del fútbol, y ahora figura de las artes marciales, Fernando Torres, tras su confrontación sin precedentes con el campeón Diego Salazar. Señor Torres, gracias por hablar con nosotros». Torres asintió, su postura relajada pero digna. «Lo que presenciamos esta noche ya ha sido descrito como un punto de inflexión en la historia de los torneos», continuó Marta. «¿Podría compartir qué lo llevó a aceptar el desafío de Diego Salazar después de que hiriera al joven Álvaro Ruiz?» Torres consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. «Lo que vi no fueron artes marciales», dijo finalmente. «Fue intimidación disfrazada de fuerza. Cuando ves algo tan fundamentalmente equivocado, quedarte al margen no es una opción». «Usted no peleó realmente con Salazar en el sentido tradicional», observó Marta. «Neutralizó sus ataques sin devolver los golpes. ¿Fue esa una elección consciente?» «La violencia respondida con más violencia solo crea más violencia», respondió Torres.
Ese joven no necesitaba que alguien lastimara a Salazar, necesitaba que alguien demostrara que las artes marciales, en su nivel más alto, no se tratan de dominación, se tratan de dominio propio. Marta asintió pensativamente. Muchos espectadores notaron que tuvo la oportunidad de aplicar la misma llave que Salazar usó para romper el brazo de Álvaro, pero eligió soltarlo. ¿Puede hablar de ese momento? Ese momento fue el punto central, dijo Torres simplemente. Cualquiera puede romper un brazo cuando tiene la ventaja. La verdadera fuerza es tener el poder de dañar y elegir la contención. ¿Cree que esta noche cambiará algo en la forma en que se llevan a cabo los deportes de combate? La expresión de Torres se volvió reflexiva. Espero que le recuerde a la gente que, aunque la competición tiene su lugar, hemos perdido algo valioso cuando ganar se vuelve más importante que el honor. Miró hacia la sala médica. Ese joven merecía algo mejor que lo que le pasó esta noche. Todos nuestros estudiantes lo merecen. Marta parecía a punto de hacer otra pregunta, cuando un alboroto estalló desde la dirección de la arena, el sonido lejano de voces elevadas y movimiento. «Puede que tengamos que cortar esto», dijo, mirando hacia el ruido. Un asistente de producción corrió hacia ellos, sin aliento. «Necesitas volver a la arena», le dijo a Marta. «Salazar está de vuelta en el tatami. Está desafiando a cualquiera y a todos. Se está poniendo feo». Marta miró a Torres, la pregunta no pronunciada pero clara en sus ojos. «Ve», dijo él con calma, «reporta lo que está pasando. Ese es tu trabajo esta noche». Mientras Marta se apresuraba con su operador de cámara, Torres permaneció donde estaba, observando al equipo médico llevar a Álvaro hacia la salida en una camilla. El maestro Raúl caminaba a su lado, una mano descansando protectoramente en el hombro de su alumno. Por un momento, Torres pareció dispuesto a dejar que los eventos se desarrollaran sin su intervención adicional. Luego, con un suspiro apenas perceptible, giró y comenzó a caminar de regreso hacia la arena. La arena se había transformado en los minutos desde que Torres dejó el tatami. Lo que había sido un momento unificado de aprecio reverente se había fragmentado en caos. Diego Salazar estaba de nuevo en el centro del tatami, pero el personaje del campeón compuesto se había desintegrado por completo. En su lugar, merodeaba algo más crudo, más peligroso, un depredador acorralado que arremetía en todas direcciones. «¿Es esto lo que vinieron a ver?», gritó, su voz quebrándose por la emoción, aunque ningún micrófono amplificaba sus palabras. Su preciosa leyenda apareció por un momento de suerte, ¿y todos están listos para desechar todo lo que he logrado? La respuesta de la multitud fue fragmentada. Algunas secciones permanecían en un silencio inquietante, otras estallaban en abucheos, y un pequeño contingente de fans incondicionales aún vitoreaba, aunque sus voces parecían más débiles, menos seguras. Los oficiales del torneo se reunieron al borde del área de competición, claramente debatiendo cómo proceder. El personal de seguridad se había posicionado estratégicamente, pero parecía reacio a retirar físicamente al campeón. «Campeón invicto», continuó Salazar, gesticulando salvajemente hacia el cinturón de campeonato exhibido al lado de la arena. «Y ustedes me dan la espalda porque le mostré a un niño cómo es pelear de verdad». Desde su posición en la cabina de comentaristas, Marta Vega había reanudado la transmisión, su voz tensa pero controlada mientras narraba la situación. Para aquellos que se unen ahora, el campeón Diego Salazar ha regresado al área de competición tras su encuentro con Fernando Torres. Los oficiales del torneo parecen estar decidiendo cómo manejar esta situación sin precedentes. Su compañero se inclinó. Esto va más allá de lo poco profesional. Después de herir deliberadamente a un competidor adolescente y ser, seamos honestos, completamente superado por Torres, Salazar parece estar teniendo algún tipo de colapso público. Salazar paseaba por el tatami como un animal enjaulado, sus movimientos erráticos e impredecibles. ¿Dónde están todos los valientes ahora, desafió, girando en un círculo completo, para dirigirse a todas las secciones de la multitud. ¿Creen que un hombre mayor mostrando algunos esquives elegantes significa algo? ¿Quién más quiere subir? ¿Quién más cree que puede enfrentarse al campeón? El malestar de la multitud creció palpablemente. Lo que había comenzado como un evento deportivo organizado se había degradado en algo más feo, más primal. Algunos padres protegían los ojos de sus hijos, otros comenzaban a dirigirse a las salidas, reacios a presenciar lo que pudiera suceder a continuación. Los oficiales del torneo finalmente parecieron llegar a una decisión. El director mismo se acercó al borde del tatami,
flanqueado por seguridad. «Diego», llamó, su voz firme pero cautelosa. «Este evento ha terminado. Necesito que abandones el área de competición ahora». Salazar se giró hacia él, sus ojos salvajes. «¿Terminado porque tú lo dices? Soy la razón por la que la gente compra entradas. Soy la cara de esta organización». «Ya no», respondió el director, su fachada pública resquebrajándose para revelar una ira genuina. «Tu comportamiento esta noche violó cada principio sobre el que se fundó este torneo. Por favor, abandona el tatami inmediatamente o la seguridad te escoltará». Por un momento, pareció que Salazar podría arremeter físicamente contra el director, su cuerpo tenso, sus puños apretados. El personal de seguridad se preparó para intervenir. Entonces, una ola de murmullos pasó por la multitud, comenzando cerca del túnel de entrada y extendiéndose por toda la arena. Las cabezas se giraron, los teléfonos se alzaron más, y un cántico comenzó a crecer una vez más. «Torres, Torres». Salazar sintió el cambio de atención. Se volvió hacia la fuente del disturbio, su cuerpo aún vibrando con una furia apenas contenida. Fernando Torres estaba de nuevo al borde del tatami. No se había cambiado de ropa ni había hecho preparativos. Simplemente estaba allí, presente y centrado, esperando reconocimiento. El director del torneo retrocedió inmediatamente, el alivio visible en su rostro. El personal de seguridad también se retiró, creando espacio para lo que pudiera desarrollarse a continuación. La reacción de Salazar fue inmediata y visceral, una mezcla de rabia renovada y miedo mal disimulado. «¿De vuelta por más, estrella?», gritó, su voz áspera. «¿No fue suficiente tener suerte una vez?». Torres no respondió de inmediato. En cambio, miró alrededor de la arena, observando a los niños asustados, los padres incómodos, los fans que habían venido a presenciar excelencia atlética y se encontraron viendo el colapso público de un hombre. Cuando finalmente habló, su voz resonó fácilmente a pesar de su tono mesurado. «Esto debe terminar, hijo. No con más peleas, con dignidad». «Dignidad», escupió Salazar, la palabra como veneno. «Tú tomas todo por lo que he trabajado, me humillas frente al mundo y me hablas de dignidad». «Tú hiciste eso solo», replicó Torres, su voz ni acusatoria ni crítica, simplemente constatando una verdad. «Pero no tiene que definirte de ahora en adelante». Algo en esas palabras pareció perforar la armadura de Salazar. Por un breve momento, la incertidumbre cruzó sus facciones, quizás la primera vulnerabilidad genuina que había mostrado toda la noche. Luego, se endureció en una defianza resuelta. «Fácil para ti decirlo desde tu pedestal», gruñó, la leyenda adorada que nunca tuvo que luchar por nada en su vida. Una sonrisa triste tocó los labios de Torres. «No sabes nada de mi viaje, así como yo no sé nada del tuyo. Pero sí sé esto. Lo que estás haciendo ahora no es luchar por algo, es arremeter porque tienes miedo». La observación golpeó con precisión quirúrgica. Salazar retrocedió físicamente, como si hubiera recibido un golpe. Luego se recuperó con un gruñido. «¿Miedo de qué? De descubrir que todo lo que has construido, tu identidad, podría ser hueco», dijo Torres en voz baja. «Que ganar no es lo mismo que ganar respeto. Que ser temido no es lo mismo que ser admirado». La arena se sumió en un silencio completo, miles de espectadores conteniendo el aliento colectivamente. Incluso Marta había detenido su comentario, dejando que el momento se desarrollara sin filtros. La respiración de Salazar se había vuelto irregular, su compostura deshilachándose visiblemente con cada palabra de Torres. «No me conoces», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No sabes lo que he superado para llegar aquí». «Tienes razón», reconoció Torres. «No lo sé, y no estoy aquí para juzgar tu camino. Estoy aquí porque un joven con un brazo roto está siendo llevado a una ambulancia ahora mismo, y alguien necesitaba defender lo que las artes marciales están destinadas a representar». Dio un solo paso hacia el tatami, no agresivo, no desafiante, pero señalando claramente su disposición a seguir adelante. «Puedes salir de esta arena esta noche como el hombre que perdió el control y lastimó a un chico, luego colapsó cuando fue confrontado, o puedes salir como alguien que enfrentó una verdad difícil y encontró la fuerza para reconocerla. La elección es tuya, pero debe hacerse ahora». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos ambientales de la arena, el zumbido del aire acondicionado, los murmullos distantes de las comunicaciones del personal parecían desvanecerse.
Cada ojo en el edificio estaba fijo en las dos figuras en el tatami. Una tensa y desmoronándose, la otra calma y arraigada. Lo que pasó a continuación ocurrió tan rápido que muchos espectadores luego discreparían sobre la secuencia exacta de los eventos. Salazar se lanzó hacia adelante con un grito primal, no el ataque calculado de un luchador entrenado, sino la carga desesperada de un hombre que se había quedado sin opciones. Abandonando la técnica, intentó abrumar a Torres con pura agresión y fuerza física. Torres esquivó el embate inicial con la misma economía de movimiento que había mostrado antes, pero esta vez, en lugar de solo redirigir y neutralizar, ejecutó un solo golpe perfectamente sincronizado. El impacto no fue ostentoso ni excesivo, un golpe corto y preciso, entregado con justo la fuerza necesaria para cumplir su propósito. Conectó en el punto exacto para interrumpir el equilibrio y la coordinación de Salazar sin causar daño. Salazar se congeló a mitad del movimiento. Su cuerpo repentinamente no respondía a sus comandos. Sus ojos se abrieron por la conmoción mientras sus piernas parecían dejar de sostenerlo. Se hundió de rodillas. Luego se sentó pesadamente en el tatami, sus extremidades temporalmente flácidas, su mente luchando por procesar qué había pasado. Torres retrocedió inmediatamente, sus manos volviendo a una posición neutral. No había seguido, no había presionado ninguna ventaja. El único golpe había logrado todo lo necesario. El jadeo colectivo de la multitud resonó por la arena, seguido de un silencio atónito, mientras todos intentaban comprender qué habían presenciado. No había sido un knockout en el sentido tradicional. Salazar permanecía consciente, claramente aware de su entorno, pero algo fundamental había cambiado. La pelea, tanto literal como figurativa, lo había abandonado por completo. En la cabina de comentaristas, Marta finalmente encontró su voz. «Damas y caballeros», dijo suavemente, «no estoy del todo segura de qué acabamos de presenciar, pero parece que Fernando Torres acaba de terminar esta confrontación con un solo golpe. Diego Salazar parece estar ileso, pero completamente neutralizado». Su compañero se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la escena. Eso parecía alguna técnica de punto de presión, del tipo que la mayoría de nosotros pensaba que solo existía en películas o textos antiguos. Pero Torres simplemente... «Dios mío», terminó Marta. En el tatami, Salazar permanecía sentado, su expresión aturdida pero gradualmente aclarando. La rabia que lo había consumido momentos antes parecía haberse evaporado, reemplazada por algo más cercano a la confusión. Levantó la vista hacia Torres, que estaba calmadamente cerca, y por primera vez esa noche, realmente lo vio, no como un oponente o un obstáculo, sino como la encarnación de una maestría que nunca había entendido del todo. «¿Cómo hiciste?», comenzó Salazar, su voz apenas audible. «Eso no es importante», respondió Torres gentilmente. «Lo que importa es qué pasa después». El personal médico se había acercado cautelosamente al borde del tatami, inseguro de si su asistencia era necesaria. Torres les hizo un gesto con un pequeño movimiento. «Está ileso», les aseguró. «Solo temporalmente desorientado. Denle un momento». Mientras la sensación regresaba a las extremidades de Salazar, el equipo médico lo ayudó a ponerse de pie. El campeón que había entrado pavoneándose en la arena horas antes ya no estaba. En su lugar estaba un hombre humillado, no por violencia o humillación, sino por el reconocimiento repentino e inescapable de cuánto le faltaba por aprender. Torres observó mientras Salazar era conducido hacia la salida, sin ofrecer más palabras ni acciones. Su propósito se había cumplido. La confrontación había terminado, no con más brutalidad, sino con la mínima fuerza necesaria para restaurar el orden y la perspectiva. Mientras Salazar desaparecía en el túnel, la reacción de la multitud creció lentamente, comenzando como aplausos dispersos, luego convirtiéndose en una apreciación sostenida que llenó cada rincón de la arena. No era el rugido sediento de sangre que típicamente seguía a un knockout, sino algo más matizado, el reconocimiento de una victoria diferente. Torres reconoció la respuesta con una leve inclinación, luego giró para dejar el tatami una vez más. Mientras lo hacía, su mirada pasó por la sección donde el maestro Raúl había estado sentado antes, aunque el asiento ahora estaba vacío. Torres asintió ligeramente, como completando una conversación que había estado en curso durante décadas. En la cabina de comentaristas,
Marta observó la salida de Torres con una admiración no disimulada. En mis 15 años cubriendo deportes de combate, dijo al micrófono, nunca he visto nada como lo que presenciamos esta noche. Esto no fue solo sobre una pelea, fue sobre el alma misma de las artes marciales. Su compañero asintió solemnemente. La pregunta ahora es, si esta noche cambia algo hacia adelante, ¿será recordado como un incidente inusual o como el momento en que la comunidad de las artes marciales colectivamente recordó lo que se supone que debe representar? La respuesta de Marta llegó con una convicción tranquila. Creo que eso depende de lo que cada uno de nosotros tome de esta noche. Fernando Torres no solo confrontó a Diego Salazar esta noche, en cierto modo, nos confrontó a todos. Nuestro apetito por el espectáculo sobre la sustancia, nuestra disposición a celebrar el dominio a expensas del honor. Mientras Torres desaparecía en el túnel, las luces de la arena comenzaron a brillar, señalando el final oficial de los eventos de la noche. El personal se movió hacia el área de competición, comenzando el proceso de desmontaje y limpieza, pero los miles de espectadores permanecían en sus asientos, reacios a romper el hechizo de lo que habían presenciado. Muchos ya estaban en sus teléfonos, compartiendo videos e impresiones en las redes sociales. En minutos, los clips de la confrontación comenzaron a hacerse tendencia globalmente, acompañados de hashtags que iban desde Momento Torres hasta Verdadero Artes Marciales y Golpe Perfecto. La historia ya se extendía más allá de las paredes de la arena, corriendo por el paisaje digital para alcanzar a millones que no habían estado presentes. Pero a diferencia del contenido viral que típicamente capturaba la atención fugaz de Internet, este momento llevaba algo más pesado. Un recordatorio de principios que trascendían el espectáculo, una demostración de maestría que iba más allá de la técnica. Mientras la multitud finalmente comenzaba a dispersarse, las conversaciones zumbando con emoción y reflexión, una verdad se volvía cada vez más clara. Lo que habían presenciado no era solo la humillación de un campeón o el regreso inesperado de una leyenda. Era la restauración silenciosa del equilibrio en un arte que había comenzado a perder su camino y había tomado solo un golpe perfecto para lograrlo.